Está lindo el comité y para mí siempre es un gusto venir a los comités a apoyar a la gente de mi partido, que no es fácil ser radical en el Gran Buenos Aires, así que... No es fácil. No es fácil, es un territorio, donde la hegemonía política del peronismo ha transformado en hostil la convivencia con las fuerzas políticas alternativas y en ese sentido siempre que hay un concejal, un legislador de nuestro partido se transforma en una referencia de la dignidad cívica, ¿no? O sea, tratando de poner en claro problemas, situaciones. Con Ronnie, siempre que he venido, y lo quiero resaltar, sus planteos son sobre problemas públicos, cómo mejorar la calidad de vida, la convivencia, la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Morón, y por eso cada vez que me convoca vengo. Usted dice no es fácil aquí en el Gran Buenos Aires. En general. Acá en provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene, como siempre, mucha ascendencia en distintas localidades. Lo que pasa es que nosotros somos fuertes en el interior, donde la política es más de proximidad, y en ese sentido nuestro partido, que tiene una larga tradición de vínculos más personales, menos mediados, es más, tiene una naturaleza de mayor arraigo. En el Gran Buenos Aires el peso de lo mediático es más alto, el aparato del Estado tiene una influencia mayor, así que pero sí, obviamente somos, y aparte yo creo que nosotros tenemos que en este momento, particularmente en este momento, hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten despreciados por las tensiones de los dos lados de la grieta, digamos, ¿no? Claro. Y ahí hay una oportunidad de representación política para el radicalismo. Bueno, antes de dejarlo a los colegas, dice, costó un poquito venir, ¿no? Y usted es, en esto, un conocimiento, tiene mucho conocimiento. Planificación urbana, ¿cómo planificamos para que no ocurran, o lo que usted vio, cómo está la ciudad hoy? Todas las áreas metropolitanas tienen este tipo de problemas, las hay peores que Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Cuando uno ve la experiencia de Bogotá o de México, de San Pablo, claro, etc. Pero hay un elemento clave que es el elemento inversión, ¿no? Y después hay elementos de la cultura urbana también, ¿no? O sea, tener un buen sistema de transporte público que haga que el uso del transporte privado disminuya es la tendencia mundial de mejor gestión urbana es más inversión y mejores bienes públicos, digamos, básicamente es eso. Pero bueno, en el caso argentino habría que agregar un tema más, que es quizás un ente de coordinación metropolitana, ¿no? O sea, también el área metropolitana precisa alguna coordinación, la región metropolitana, 40 y pico de gobiernos locales, 2 gobiernos nacionales como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, y tiene una escala federal porque aparte estamos muy signados por infraestructuras federales también, así que habría que crear un ente de coordinación metropolitana. Fabio, un gusto saludarte, Daniel Chávez, mi nombre. Vos te definís como un apasionado por construir ciudades más justas y mejor gobernadas. Te traigo un caso puntual, hablando quizás de municipios por sobre las ciudades, en el sur de la provincia, que es muy distinto al AMBA. Hay municipios que conozco personalmente gobernados por correligionarios, como por ejemplo un caso es el de Deró, en la provincia, que funcionan como un relojito, pero claro, son 10.000 habitantes. Me pregunto cómo se puede lograr, si es posible, ese tipo de funcionamiento, que las instituciones están muy bien, el hospital público brilla, no hay inseguridad prácticamente. ¿Cómo se puede traspolar ese tipo de gestión a la jungla del AMBA? No, eso no es traspolable porque en ese diferencial de escala la gobernabilidad sobre todos los procesos cambia. Claro. El sentido anónimo, por ejemplo, en ciudades de 30.000 habitantes y menos, el grado de pertenencia de las personas a las instituciones de la ciudad, el cuidado de lo público, etc., es uno. Y eso está muy estudiado. Lo que sí puede hacer Argentina, y debe hacer, y debería ser un desafío de nuestra generación, es generar las mejores condiciones para que quizás Deró no sea una ciudad de 10.000 habitantes, sino de 30.000. Claro. Y si vamos a tener 100 ciudades que crecen al doble de la tasa nacional,
le das una oportunidad a las áreas metropolitanas, porque Buenos Aires tiene 14 millones de habitantes, números redondos. Nuestro éxito no sería que en el 2030 tenga 16, sino que tenga 14. Si nosotros estabilizamos la área metropolitana, le damos una oportunidad de planificación. Para eso hay que pensar una política de desarrollo territorial para todo el país, y eso, que es una tarea que tiene muchísima complejidad, es una asignatura pendiente, porque es como un don pirulero que nadie lo toma, ¿no? O sea, es decir, esto de quién es la responsabilidad. Yo creo que hace falta, que es necesario, yo diría que es indispensable que una élite política que se proponga un desafío generacional, es decir, Argentina cómo tuvo nosotros no lo registramos porque pasó hace mucho, pero Argentina tuvo todo un esfuerzo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX de consolidación territorial en el trazado de las redes ferroviarias, el riego del Alto Valle, la consolidación del sistema portuario, de los sistemas nacionales, la creación de las empresas nacionales como empresas colonizadoras, etcétera, etcétera. Eso, que fue un proyecto que tuvo altos y bajos, pero que en promedio fue exitoso, fue un proyecto que no fue un proyecto de un gobierno, implicaba toda una visión. Hoy tenemos una serie de cosas para hacer, la extensión de la hidrovía hasta Corrientes, la reconfiguración del sistema de cielos abiertos, la promoción económica o la promoción de algunas actividades económicas para aquellas provincias que son hoy casi desiertos económicos, etc. Y debería ser un desafío de una generación que esté fuera de la disputa chiquitita, digamos, ¿no? Y en cualquier caso, si no es el desafío de una generación, por lo menos en mi caso, me gustaría que sea una bandera de mi partido, la reconfiguración territorial. Pero bueno, una cosa es la voluntad de lo que uno quiere y otra cosa es lo que toman los dirigentes, ¿no? Bien, ¿Estamos? Hacemos una más. Dale. No, vamos a llevar hasta el terreno más político actual. ¿Cómo se reivindica la política pública en un momento donde lo público parece mala palabra? Mira, la pregunta es muy buena, porque yo creo que lo que pasó en Argentina y en otros lugares del mundo, no es un fenómeno exclusivamente argentino, es un estado de sospecha sobre la forma en que intervenimos en lo público, ¿no? Cuando yo lo voy a contar un poco biográficamente, cuando yo era pibe, había un bache, un semáforo que no andaba, etc. No importa el partido que vos militaras, se suponía que le reclamábamos al gobierno local algún tipo de intervención en el supuesto de que la intervención del gobierno local iba a mejorar eso, iba a hacer andar el semáforo o tapar el bache o lo que fuera. Hoy la gente dice, el gobierno lo puede mejorar, pero también lo puede empeorar. Hay una pregunta sobre eso. Y no es una pregunta capciosa, sino porque hubo muchas intervenciones públicas que efectivamente fueron intervenciones fallidas. Pero eso nos abre un debate no sobre lo público, sino sobre la calidad de lo público. Y sobre la calidad de la política. La política ha abusado, eso nos incluye, ha abusado del uso del instrumento estatal para construir legitimidad política. Ha abusado de usar el Estado para la construcción de legitimidad política y por eso la sociedad se hartó de eso, digamos, porque sabe que eso a la larga tiene una serie de consecuencias negativas en términos de estrés financiero, sobre los recursos públicos, más impuestos, lo que fuera. Ahora, la verdad es que cotidianamente, lo que la gente advierte, en su vida cotidiana, no homogéneamente, pero hay un porcentaje muy alto de la población que en cualquier caso necesita algún tipo de respuesta pública, de una infraestructura pública que esté en buen estado, un hospital público que lo atienda, una escuela pública que eduque a sus hijos con cierta calidad, etc. Y eso va a abrir un debate en Argentina acerca, ya no de si hay que dinamitar lo público o no dinamitar lo público, sino de aquello que consideramos que debe ser público, cómo debe ser gestionado. Yo creo que no se puede volver a una idea de una gestión aluvional como teníamos en lo público. Hay que pensar en términos de profesionalización del sector público, seriamente. Y eso es un tema que está como ahí pendiente. Ahora, para ser creíble en eso, las prácticas políticas que nosotros llevamos adelante tienen que ser otras, ¿no? O sea, nadie nos va a creer que vamos a mejorar lo público teniendo nosotros prácticas políticas que son predatorias, etc. Así que bueno, hay todo un camino por recorrer ahí. Yo soy un defensor en general
por supuesto, de la disciplina fiscal y presupuestaria, soy un defensor de la buena gestión y de una austera gestión de lo público, pero también reconozco que no hay ninguna sociedad desarrollada que llegue a tal lugar sin bienes públicos, digamos, ¿no? Entonces hay que también consolidar una oferta de bienes públicos, sean por esta fuera, de calidad, que en mi caso creo que los bienes públicos tienen que tender a equilibrar las relaciones sociales. O sea, si vos tenés una escuela pública de calidad, le das la misma oportunidad a los pobres que a los ricos. Si vos tenés una infraestructura de calidad, por ahí anda, no importa la clase social que vaya en esa ruta, etc. O sea, de alguna manera, lo público de calidad opera como un nivelador social, y Argentina tiene que pensar qué cosas va a gestionar desde el sector público y con qué calidad profesional, ¿no? Bueno, el agradecimiento, diputada. Gracias. Con más de 400 personas en el comité hemos generado un brindis con todos los sectores actores políticos del partido. Hemos podido, ante la inclemencia que sufrió nuestros vecinos amigos de Bahía Blanca, hemos podido generar una colecta de alimentos y demás, que la podemos llevar a Bahía Blanca. Lo mismo hemos hecho en el inicio de la sección de la etapa escolar. Hemos podido generar también la posibilidad de juntar útiles para los que necesitan. Y como somos, además hemos asumido el desafío de tener el comité abierto, cuestión que no ocurría desde hace mucho tiempo. Todos los martes, miércoles y jueves está abierto con distintas cuestiones culturales, como clases de dibujo, de música, taller de la memoria, bueno, me apuntan acá asesoramiento jurídico. Estamos poniendo en marcha nuestro centro cultural y nuestro centro de jubilados. Hemos inaugurado, lo que le contaba a Fabio, el espacio del primer piso, que hacía más de 20 años que los correligionarios no teníamos la posibilidad de juntarnos e intercambiar opiniones. Ahí hemos inaugurado lo que es el Salón de la Mujer y la Presidencia. Pero como somos una organización política y en nuestra esencia, en nuestra vocación y en nuestra obligación está la discusión política, el análisis político, la proyección de la política en general y en particular del partido, creíamos altamente necesario, después de haber generado todo lo que hicimos, dar inicio al ciclo de charlas de nuestro Instituto de Políticas Públicas de Morón, que creo que nos pone en valor por sobre los demás actores de la localidad, a los vecinos. Y sabemos que Morón puntualmente es altamente deficiente, el espacio público está totalmente abandonado, los índices en materia de inseguridad son los más altos del conurbano. Teníamos un aeropuerto hasta hace muy poquito que Fabio concurrió y en esa oportunidad nos explicaba las bondades de los aeropuertos low cost. Él ha venido también a caminar por el centro aéreo y demás, o sea que conoce el conurbano. Así que para nosotros era muy importante poner en funcionamiento este instituto, y sabemos perfectamente que Martín Doragaray, como ya lo hizo en experiencias anteriores con la formación de distintas comisiones, es la persona indicada para llevar adelante este proceso y poder lograr que el radicalismo sea la columna vertebral de un espacio opositor a estos 20 años que lleva el kirchnerismo acá en Morón. Y sabemos que para liderar ese proceso tenemos que estar formados. También ahora veo muchas caras acá que han sido miembros integrantes de comisiones los años anteriores y han hecho un excelente trabajo y han dejado una base sólida para que nosotros este año podamos retomar a partir de ahí. El Instituto entiende que las políticas públicas bien pensadas y ejecutadas con responsabilidad son la herramienta más justa y son el motor del verdadero cambio que puede tener una sociedad para transformar la vida de todos los que habitan en esta comunidad. Así que esperemos que todos los que quieran, a través del código QR, se puedan inscribir, participar de las comisiones. Es un espacio de opinión, de trabajo, de debate, abierto a todos, profesionales, no profesionales, militantes, no militantes, jóvenes, al vecino en general. Todos los que quieran participar pueden inscribirse.
inscribirse y participar de las comisiones. Bueno, en este camino que hoy empezamos a recorrer, este año nuevo, nos acompaña Fabio, que es un diputado nacional, abogado, es un gran militante del pensamiento crítico radical, tiene una maestría en la gestión de ciudades, 2 magísteres en desarrollo local y territorial, es escritor, uno de sus últimos libros es Desconstruyendo el populismo, que ha escrito, así que hoy nos interpela con una gran pregunta que es, ¿sirven las políticas públicas? Digo, lo que más me gusta, lo que más me llena, lo que más me emociona es hablar en un contexto así. Yo lo siento mucho al radicalismo y siempre pienso que donde hay un comité de radicalismo abierto, hay un lugar donde se lucha por la libertad en un sentido cabal. Es una histórica y yo no pensaba empezar por acá, pero bueno, voy a empezar por acá porque quizás el conurbano tiene un quiebre histórico que por el promedio de edad que hay en la sala me lo van a entender, que es el Rodrigazo. O sea, el conurbano hasta el Rodrigazo era un lugar donde las migraciones internas, era el gran sector de migraciones internas, la economía de industrialización sustitutiva, que se llama, funcionaba, las grandes empresas, por acá está la Cantábrica, ¿no? Bernalés, etc., las grandes empresas tomaban mucha mano de obra y había una situación de casi pleno empleo y el crédito funcionaba sobre la base de que no estaba empleada, o sea, el crédito se obtenía con el recibo de sueldo. La gente iba a los locales comerciales con el recibo de sueldo, le daban un crédito con el recibo de sueldo, y eso más el loteo popular, más una escuela pública que funcionaba, era una enorme máquina de inclusión social. Cuando se produce el Rodrigazo en la Argentina, una cosa muy concreta es que desaparece el loteo popular, porque no se puede vender a un bien con esa inflación, no se puede vender un activo a plazo, un activo tan significativo como el loteo. Eso genera una gran complicación, porque el loteo popular y la condición propietaria hace que entre una generación y otra aumente el patrimonio familiar. Cuando vos no tenés el loteo popular y la gente va y ocurre informalmente, la generación subsiguiente no tiene un activo para vender. Eso es terrible. O sea, una parte del enriquecimiento de las familias de clase media baja, sobre todo de Gran Buenos Aires, está derivado en que nuestros abuelos y nuestros padres compraron una casa en el loteo popular que cuando la heredaron los hijos valía mucho más, porque había llegado el asfalto, el gas, etcétera, etcétera, y estaba en un barrio consolidado. Esa transferencia transgeneracional de ingresos que hace que las familias se enriquezcan, se rompió en 1975. Y en la industrialización sustitutiva recibió un golpe muy grande que nos hizo desaparecer la Argentina del pleno empleo, ¿no? Por supuesto, recibo el sueldo, y eso no se pudo recomponer más. Por muchísimos motivos que no vale la pena quizás hacer todo lo histórico, porque no se pudo recomponer más. Entre otras cosas, voy a decir una sola cosa, que es porque la política argentina procrastinó mucho, o se tiró para adelante mucho, las reformas que tenía que hacer para recomponer una economía que sustituya la industrialización sustitutiva de manera eficiente. Ahora, parece mentira, pero parte de eso es el problema que nosotros nos enfrentamos en noviembre, diciembre del año 2023, ¿no? En este verdadero hecho nuevo de la política, que es la primera vez que está vigente la ley Sáenz Peña en la Argentina, la primera vez que la sociedad argentina vota a una opción, digamos, antisistema o extremista o disruptiva. En general, aunque nos votaran nosotros o no nos votaran nosotros, la sociedad argentina siempre se había manifestado electoralmente como una sociedad moderada, digamos, una sociedad de opciones no revolucionarias. Es la primera vez que la sociedad, aunque no haya sido mayoritaria, haya sido el 25% de los votos, lo tomó como primera referencia a una opción antisistema, y no podemos decir nada, porque pudo ser de selección, tampoco podemos decir que fue un hecho casual, una paso, una elección general y yo suelo decir, no sin dolor,
después voy a ir a un tema más conceptual de política pública, que Milei dice que él viene a destruir el Estado, pero que yo digo que Milei llega al gobierno porque el Estado estaba destruido. ¿Sí? Si nuestra infraestructura pública estaría óptima, si nuestros hospitales públicos estarían óptimos, si nuestras escuelas públicas estarían óptimas, una opción como la de Milei hubiera sacado el 3%. ¿No? O sea, la paradoja es que él dice que viene a destruir el Estado, pero el proceso de degradación de lo público es muy anterior a la ley. Y es el punto sobre el que nosotros tenemos que reflexionar en términos de cómo se diseñan, construyen políticas públicas. Y esto es muy, es una crítica, una autocrítica, no sé qué, pero es una situación severa porque muchas fuerzas políticas, no exclusivamente una, con mayor responsabilidad del peronismo porque estuvo más tiempo en el gobierno, que se han llenado la boca reivindicando la estatidad, han desjerarquizado el Estado de manera extrema, digamos, haciendo del Estado un depósito de ñoquis en algunos casos, un uso arbitrario en otros, una degradación técnica en otros, etc. Y lo que creemos que en cualquier caso, a muchos fines, la existencia de bienes públicos es necesaria, tenemos que tener una reflexión profunda sobre cómo se gestionan, cómo se crean, cómo se financian y cómo se gestionan los bienes públicos. ¿Qué cosas tienen y qué cosas no tienen una prioridad pública? Lo digo porque Argentina llegó a tener un tamaño del Estado, en noviembre de 2023, del orden de 42 puntos del PBI, cuando uno dice, che, ¿qué otras sociedades tienen 42 puntos del PBI? Bueno, Portugal, España, no ven las infraestructuras de Portugal y España, que no ven Argentina, unos ingresos en el sistema de pensiones que no ven Argentina, etc. Evidentemente 42 puntos del PBI es un montón de recursos, cuando uno hace la comparación, y efectivamente pareciera que acá no producen el estatus de felicidad, satisfacción, etcétera, que con esos mismos 42 puntos. Entonces, en el medio, en la gestión de esos 42 puntos, efectivamente pasa algo. Acciones extremas son la respuesta a una ira que tiene que ver con esta permanente dilación de la respuesta en tiempo oportuno. O sea, el reformismo, hay un fracaso reformista porque el reformismo se expresó como una impotencia, ¿no? Cuando uno ve frente a determinados problemas, decir, ¿cuánto hace que tenemos un diagnóstico que en Argentina la legislación laboral para el sector pyme es una forma? Hace 2 décadas, 3 décadas. Hay momentos, cuando uno habla con un empresario, no estoy hablando de un empresario pyme de 40 trabajadores, cuando uno habla con una persona que tiene 5 empleados, 6 empleados, a mí me rompe el corazón, pero yo he escuchado a gente que tiene 5 o 6 empleados que trabajan a la par de su propio empleado, hablar de los empleados como pasivos laborales. Si tengo un pasivo laboral, no me está una cosa. Bueno, y efectivamente, si el sector político institucional no tiene capacidad de respuesta frente a diagnósticos claros, estamos en un problema. Entonces aparece un tipo, de una manera impiadosa, ¿no? Porque saca una motosierra, porque también, y acá quiero trazar una línea, las personas no necesitamos del Estado de igual manera, hay gente que necesita mucho del Estado, ¿no? El familiar de una persona con una discapacidad, que son una familia trabajadora, su necesidad del sector público no es idéntica a la de su vecino, que son todos sanos de la familia, que no tienen problemas. No es homogénea la necesidad de Estado que tenemos. Entonces cuando uno a veces dice, no, bueno, hay que, lo dice sin pensar, bueno, necesitamos menos Estado, un Estado más económico, etc. Bueno, es probable, pero lo mismo las regiones geográficas, lo mismo las actividades económicas. No necesita idéntica asistencia estatal un empresario que tiene 500 hectáreas en la pampa húmeda que un empresario que trabaja en zona de frontera donde la competencia en comercio desleal o lo que fuera. Entonces, el sistema, porque el kirchnerismo instaló un poco una mitología en torno de que las políticas públicas tienden a resolver el orden humano. Y eso no es verdad. No es verdad porque hay un aspecto de nuestra vida
que no está alcanzada por el poder político, digamos, yo puedo estar enamorado de una persona y el Estado no me lo va a resolver, que esa persona se enamore de mí, porque hay lugares frente a los cuales el poder político no es la mejor solución, es mejor solución la respuesta de la sociedad civil, de la familia o del mercado, y sí hay una serie de cosas vinculadas básicamente a lo que llamaríamos los servicios públicos, la infraestructura pública, que son de alguna manera una responsabilidad pública y deben ser gestionadas por el Estado. Entonces, el Estado, en vez de dedicarse grandilocuentemente con esto que dice, a la felicidad del pueblo, porque estas son palabras muy románticas y muy dicientes, yo siempre digo, olvídate de la felicidad. La calle tiene que estar bien, tiene que estar limpia, el semáforo tiene que andar, tiene que haber cupo en la escuela, si voy a un hospital me tiene que atender un médico que esté en condiciones de atenderme. Esa es la parte de los bienes públicos. De la felicidad es que se encargue cada uno. Pero claro, yo lo digo así y es menos movilizante que cuando se dice, no, estamos, el rol del Estado es la defensa, la felicidad del pueblo, y qué sé yo, qué sé yo. Entonces, y eso por un lado. Y por el otro lado, viene él que dice, no tiene que tener ningún rol, y cada uno se arregle como puede. Que como reacción, yo trato de racionalizarlo como una reacción. Soy comprensivo de las personas que sienten que esa reacción es una reacción, ¿no? Frente a una fuerza, uno reacciona. Pero no me parece una reacción racional, es una reacción comprensible en la ira, pero no racional. Porque los que pensamos políticas públicas, la gente dice, ¿qué piensa lo que piensa políticas públicas? Con esto un poco termino así, dejamos lugar a un diálogo. Los que pensamos política pública vemos la sociedad, los procesos sociales que se dan de consumo, de producción, de organización, etc. Y tratamos de pensar cuál es la incidencia nuestra que podría mejorar esos procesos en términos, en algún término, de productividad, de equidad, de distribución de los procesos. Y aunque parezca una nimiedad, pensar esas intervenciones tiene mucha complejidad. Uno diría, che, ¿es mejor para mejorar la tasa de natalidad el cheque bebé o aumentar la licencia? El cheque bebé es un esfuerzo que hace el Estado, la licencia es un esfuerzo que hace el empleador, ¿no? Bueno, pensar eso es un lío. Pero uno puede ver qué hicieron otros países, qué resultado tuvo, etc. En la Argentina se diseña mucha política pública ciega, porque me parece que va a ocurrir tal cosa. Eso no es recomendable, pero así sucede, sobre todo a nivel local y provincial. A nivel federal eso es más difícil porque tiene la lupa puesta más arriba de medios, ONGs, etc. La Argentina necesita política pública. Sirve la política pública. No sirven para todo, pero sirven. Pero sobre todo necesita buenas políticas públicas, no cualquier política. Y para tener buenas políticas públicas precisa una buena burocracia. Y para tener una buena burocracia hay que gobernar el Estado desde otro lugar. El Estado, como se gobernó hasta ahora, no puede generar mecanismos burocráticos adecuados. Ha sido, de alguna manera, un reservón. El Estado se lo ha tomado como motín de guerra. Esto ha degradado, esto ha terminado por aumentar la desconfianza en la fuerza política. Y lamentablemente, mi sensación es que a pesar del triunfo de Milei, el resto del sistema político institucional no toma registro de que si quiere volver, lo de Milei no es un paréntesis, hay que volver de otra manera. No se puede volver a replicar el modelo político por el que fracasamos en la política. Hay que volver con una profesionalización de la política mayor, hay que volver con más agudeza, hay que volver con más respeto al presupuesto público. O sea, el piso de un Estado no deficitario debería ser un lugar común de la política argentina, no un atributo exclusivo de los libertarios, porque la Argentina merece vivir con una moneda sana, merece vivir con crédito, merece vivir con políticas bien financiadas y no tener políticas bien financiadas que no ser permanentes. Por lo tanto, este trauma que significa este momento mileísta también debería ser para nosotros una oportunidad para pensar un reformismo con sentido contemporáneo y un modelo de intervención política más inteligente y más acorde a la sociedad. Bueno,